El conflicto bélico que vive Siria ha vuelto a traer a la primera línea de la actualidad el uso de las armas químicas. Un equipo de expertos internacionales se encargan en la actualidad de destruir el arsenal del gobierno sirio. La comunidad internacional reaccionó tras el ataque con gas sarín sobre suburbios de Damasco a finales de agosto que causó más de 1000 muertos. Precisamente Siria es uno de los 5 países que, junto a Corea del Norte, Egipto, Angola y Somalia, no han suscrito el Tratado Internacional para el Control de las Armas Químicas. Pero estamos hablando de acontecimientos muy recientes, porque la historia de la guerra química comienza muchos siglos atrás. Hoy vamos a descubrir más detalles sobre las armas químicas. Para ello nos acompaña la profesora Isabel Gómez del Río, que es la coordinadora del grado en química de la UNED. Profesora, ¿qué es lo que se entiende por armas químicas? Bueno, pues hay varias definiciones, pero la más general define las armas químicas como el conjunto de agentes químicos tóxicos y sus precursores, así como las municiones y dispositivos de dispersión específicamente diseñados para causar la muerte o infligir daño severo a través de los efectos causados por las propiedades tóxicas de las sustancias empleadas para fines militares. Lamentablemente, buena parte de las sustancias y elementos químicos de uso industrial tienen un uso dual y constituyen también precursores para la fabricación de armas químicas, lo que hace difícil el control y la verificación por parte de los instrumentos internacionales en vigor que regulan la no proliferación de este tipo de armas. ¿Existe algún tratado internacional para el control de las armas químicas? Sí existe. La Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción, con las siglas OPAQ, es el tratado internacional que vela por la no proliferación y la destrucción de estas armas. La convención se abrió para la firma en una ceremonia celebrada en París el 13 de enero de 1993 y entró en vigor el 24 de abril de 1997 y su depositario es el Secretario General de las Naciones Unidas. España es desde el 13 de enero de 1993 uno de los 188 estados firmantes de la convención. Solo 5 países no son parte de la Convención: Siria, la República Democrática Popular de Corea del Norte, Egipto, Angola y Somalia. La Convención define de otra manera las armas químicas, de una forma mucho más amplia. El término arma química se aplica a cualquier sustancia química tóxica o a sus precursores que pueden causar la muerte, heridas, incapacidad temporal o irritación sensorial por su acción química. Pero también se consideran armas las municiones o dispositivos destinados al lanzamiento de armas químicas con carga y sin ella. Pues hagamos ahora un poco de historia, si le parece. ¿Cuáles son los orígenes de la guerra química? Bueno, pues los orígenes de la guerra química hay que buscarlos mucho tiempo atrás, en la Edad de Bronce. Pero los primeros documentos históricos que se poseen acerca del empleo de agresivos químicos son los relativos a las famosas guerras de los griegos y los troyanos en el siglo IX a.C., aunque anteriormente a ellos se supone que fueron empleados por los chinos y por los egipcios. Durante la guerra del Peloponeso, por ejemplo, y en el asedio a la ciudad de Beocia, cuenta la historia que los espartanos acumularon grandes cantidades de leña junto a las murallas de la ciudad y una vez impregnadas en azufre y resina, el fuego produjo tales cantidades de humo y gases venenosos que se hizo irrespirable el aire en la ciudad. Por otra parte, los historiadores de las cruzadas hablan del fuego gregoriano o fuego griego y de lanzamientos en las ciudades sitiadas de recipientes conteniendo materias inflamables y tóxicas. Este fuego griego, que usaron en Constantinopla contra el sitio de los árabes, consistía en una mezcla líquida muy inflamable que mantenía su combustión incluso sobre el agua. Su composición permaneció secreta durante muchísimo tiempo,
porque los griegos la consideraron como un secreto de Estado bajo pena de muerte, hasta que un traidor vendió el secreto a los sarracenos, que 400 años después todavía lo usaron contra los cruzados. Al parecer, el fuego griego estaba compuesto por una mezcla de brea, resina y azufre. Pero aunque las sustancias químicas se han venido utilizando como herramientas bélicas durante miles de años, en forma de flechas envenenadas, alquitrán al rojo vivo, humo arsénico y gases nocivos, etc., la guerra química, tal como se conoce hoy en día, tiene su origen en la Primera Guerra Mundial. Pues si le parece, nos detenemos entonces en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué armas químicas se utilizaron en esta contienda? Durante la Primera Guerra Mundial, en los lugares de batalla se lanzaron cartuchos con gases de cloro y fosgeno que el viento dispersaba. A principios del siglo, estas sustancias químicas se fabricaban en grandes cantidades y el primer ataque a gran escala con gas de cloro tuvo lugar el 22 de abril de 1915 en Ypres, Bélgica. Durante la primera mitad del siglo XX, los medios con que se lanzaban los agentes químicos fueron evolucionando y empezaron a fabricarse municiones químicas en forma de granadas de artillería, bombas de mortero, bombas de aviación, dispositivos de pulverización y minas. Y esto aumentó la ya temida capacidad de estas armas de causar la muerte. La Primera Guerra Mundial sembró a gran escala en casi todos sus escenarios armas químicas que en la actualidad siguen constituyendo un problema en muchos países por ser hoy en día antiguas armas químicas y armas químicas abandonadas. ¿Se clasifican de alguna forma las armas químicas? Sí, hay alguna clasificación sencilla, que es la que voy a decir yo, y otra que es la que define la convención, pero como es muy larga, voy únicamente a indicar esta clasificación que es más sencilla. Se clasifican las armas químicas en agentes asfixiantes, en agentes vesicantes, en agentes hemotóxicos y en agentes neurotóxicos. Y ahora voy a explicarles qué son cada uno de estos tipos de agentes. Los agentes asfixiantes son una clase de armas químicas diseminadas en forma de gas. Son absorbidas por los pulmones, donde causan una acumulación de fluidos y la asfixia de la víctima. Por ejemplo, es el gas cloro. Agentes vesicantes son agentes químicos que afectan a la piel y en especial a las partes húmedas del cuerpo, como los ojos y las mucosas de los sistemas respiratorio y digestivo. Agentes hemotóxicos constituyen una categoría de armas químicas en donde se incluyen aquellos que se dispersan como gases que son absorbidos por vía pulmonar. Afectan a la capacidad de utilización del oxígeno por los hematíes y provocan falta de riego e incluso parada cardíaca. Por último, los agentes neurotóxicos suelen ser componentes organofosforados sumamente tóxicos y potencialmente letales que afectan al sistema nervioso, inhibiendo la enzima que permite la transmisión de impulsos nerviosos. Dentro de cada tipo de agente, los más conocidos son, entre los agentes asfixiantes, el cloro y el fosgeno, entre los agentes vesicantes, el gas mostaza y la levisita, entre los agentes hemotóxicos, el cianuro de hidrógeno, y entre los agentes neurotóxicos, el sarín y el somán. Vamos a hablar entonces de algunas de las sustancias tóxicas empleadas como armas químicas. Sí, las últimas que se están utilizando o se han utilizado en Siria son, por ejemplo, el gas mostaza. Se denomina gas mostaza la familia de productos químicos que contienen azufre, empleados fundamentalmente como armas de guerra, también conocidos como hiperita, de Ypres, ciudad belga que hemos hablado antes, donde los alemanes la estrenaron en 1917. Y se llama así por el olor que tiene a mostaza. El gas mostaza fue sintetizado en 1917 para acosar e incapacitar al enemigo y contaminar el campo de batalla. También al gas mostaza se les denomina, a estos agentes se les denomina agentes vesicantes, pues al contacto con el ser humano causan ampollas en la piel y las membranas mucosas, lo cual se suele llevar consecuencias como la muerte por asfixia. El gas sarín es un compuesto organofosforado.
Es un líquido incoloro e inodoro usado como arma química debido a su extrema potencia como agente nervioso. Fue clasificado como arma de destrucción masiva en la resolución 687 de la ONU. La producción y el almacenamiento de gas sarín fue declarado ilegal en la Convención sobre Armas Químicas de 1993. Este gas se llama así por los nombres de los científicos que lo obtuvieron, por las siglas Schrader, Ambros, Rüdiger y van der Linde. El sarín fue desarrollado originalmente como pesticida en 1939 en Alemania y puede convertirse en vapor, gas y propagarse al medio ambiente. Algunas sustancias químicas o sus precursores tienen usos industriales en todo el mundo, no solamente se utilizan para la guerra. Las sustancias químicas tóxicas se emplean, por ejemplo, como materia prima básica, como agentes antineoplásicos que previenen la multiplicación de las células o como productos fumigantes y herbicidas o insecticidas. Por tanto, dichas sustancias químicas solo se consideran armas químicas cuando se producen o almacenan en cantidades superiores a las establecidas para aquellos fines que no prohíbe la Convención. Pero, profesora Gómez del Río, el problema actual sería la destrucción de las armas químicas. Sí, es verdad. En la actualidad, la obligación más importante que establece la Convención sobre la prohibición de las armas químicas es la destrucción de las mismas, siendo este el aspecto más gravoso de la aplicación de la Convención. La mayor parte de los costes de la destrucción se derivan de las inversiones en tecnología punta que se necesita para reducir al máximo los riesgos para las personas y el medio ambiente dentro de cada fase del transporte y destrucción de municiones, así como durante el proceso de eliminación y destrucción de los agentes químicos. Por esta razón, la destrucción debe llevarse a cabo en instalaciones muy especializadas. La destrucción de las antiguas armas químicas y de las armas químicas abandonadas es especialmente difícil y peligrosa. El paso del tiempo hace que a menudo las municiones químicas antiguas o abandonadas se vuelvan muy frágiles, por lo que el riesgo de que se produzcan detonaciones o se liberen agentes contaminantes es mayor. Existen dos formas de destrucción de los agentes químicos. La primera consiste en incinerar directamente los agentes, pero claro, esto produce contaminación. La segunda es neutralizarlos mediante distintas reacciones químicas. Constantemente se investigan nuevos métodos y corresponde a cada Estado decidir qué método de destrucción quiere utilizar, siempre que el método elegido cumpla con estrictas normas medioambientales, que la destrucción sea completa y definitiva y que la estructura de la instalación permita la correcta verificación. Entonces, llegado a este punto, es importante destacar que existe un instituto denominado Verifin del Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Helsinki, donde se están desarrollando métodos para detectar e identificar armas químicas, sus precursores y sus productos de degradación en diferentes matrices como agua, suelo, aire, caucho, pinturas y disoluciones de descontaminación. Verifin fue denominado como laboratorio designado ante la Organización para el Control de las Armas Químicas en 1998 y actualmente hay 18 laboratorios designados alrededor del mundo. Nos preguntamos qué papel juega la química analítica en las armas químicas. El papel que juega la química analítica es muy importante, ya que los químicos analíticos están desarrollando mejores procedimientos para la identificación de armas químicas en diferentes matrices. Los métodos deben ser aprobados y validados. Para ello se cuenta con una serie de técnicas analíticas como son la cromatografía de gases acoplada con espectrometría de masas, la cromatografía líquida acoplada con espectrometría de masas y la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. Hemos visto la parte negativa del uso de la química, pero también podemos hablar de la química de la paz, ¿no es así? Sí, claro que sí. La química es sin duda una de las ciencias que más ha contribuido a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la humanidad a través de sus diferentes aplicaciones. Los avances realizados en áreas de vital importancia para el ser humano como la salud, la alimentación, la higiene, el transporte, la cultura o las nuevas tecnologías han sido fruto del esfuerzo conjunto de científicos, investigadores, empresarios, etc.
La química se encuentra presente en prácticamente todas las actividades de nuestra vida diaria. Por ejemplo, al alimentarnos, la comida nos proporciona energía que se produce mediante diferentes reacciones químicas dentro de nuestras células. Esta energía la usamos para correr, jugar, estudiar y trabajar, entre otras actividades. También los alimentos mismos que consumimos, carne, leche, fruta y otros, son productos de reacciones químicas complejas. En la naturaleza, estas reacciones se efectúan diariamente en los organismos. Un ejemplo es la fotosíntesis. A través de ella, las plantas sintetizan sacáridos, que son la familia de compuestos que incluyen el azúcar, que son almacenados en órganos especializados como las frutas que comemos. Por otra parte, nuestra ropa está hecha de 4 tipos de materiales básicos: el algodón, la lana, la seda y las fibras sintéticas. Con el fin de dar una mayor vistosidad o apariencia a la ropa, las fibras se tratan con toda clase de productos químicos. La química contribuye de forma esencial a mejorar la alimentación y la higiene, así como la lucha contra las enfermedades mediante los productos farmacéuticos, en la mejora de la calidad de vida hasta edades muy avanzadas. A esta revolución en la mejora de la salud humana han contribuido, entre otros, 2 grupos de medicamentos: los antibióticos, que han revolucionado la cura de las infecciones causadas por microorganismos, y las vacunas, que han estado en primera línea de defensa contra las epidemias, enfermedades contagiosas y patologías previsibles. Y así podríamos seguir hablando durante horas acerca de la importancia de la química en nuestras vidas.